Descubre la increíble oración de Sao Bento, transforma tu vida y atrae riquezas y prosperidad. Valeria, una joven de 28 años, miraba a su alrededor con una mezcla de frustración y añoranza. Cada rincón del pequeño restaurante que había heredado de sus abuelos emanaba amor, pero aquel amor se sentía pesado, como una cadena que la ataba a un destino que no deseaba. Sus manos, acostumbradas a amasar la masa de los empanadas que habían hecho famosos a sus abuelos, ahora se sentían incapaces de ofrecerle algo más que la rutina. Mientras su hermano mayor disfrutaba del brillo de un prestigioso trabajo en una empresa de renombre, ella se sentía atrapada en una vida que parecía no ofrecerle esperanzas. En la mesa familiar, la voz de su abuela pronunciaba la oración de Sao Bento, esa poderosa invocación que prometía riquezas y prosperidad. Valeria escuchaba, absorbiendo cada palabra como un deseo que parecía más lejano con cada día que pasaba. Instintivamente, decidió intentar la oración. Si había algo que podía cambiar su destino, era eso. Pero los días transcurrían sin la magia prometida. La desesperación se apoderaba de su mente, la angustia la mantenía en un ciclo de dudas. A su alrededor, las noticias sobre un competidor desleal que empezaba a rondar el barrio la atormentaban. Esa amenaza se sentía tangible, como un peso en su pecho cada vez que cruzaba la puerta del restaurante. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos? La inseguridad la llevaba a cuestionar si su esfuerzo valdría la pena. La conversación familiar se volvía una lucha interna, donde el contraste entre su hermano y ella no solo iluminaba sus logros, sino que intensificaba su sombra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la presión aumentaba, Valeria encontró un rayito de esperanza en la figura de su mentor, un antiguo compañero de su madre que siempre había creído en su talento. La llegada de aquel respaldo revolvió sus emociones. Era el resquicio que necesitaba para confrontar sus miedos. Con él comenzó a experimentar en la cocina, fusionando recetas tradicionales con ideas novedosas. Pero la crítica de la comunidad no tardó en llegar. Los murmullos en el barrio se intensificaron, algunos la alentaban, mientras otros la juzgaban por atreverse a soñar más allá de los límites de lo conocido. Valeria se sumía aún más en la incertidumbre. Su mente corría a 1000 por hora, cuestionándose si estaba traicionando el legado familiar o si, por el contrario, lo estaba renovando. La oración de Sao Bento, a la que se había aferrado en su desesperación, ahora resonaba en su cabeza con una nueva luz. Podía sentir cómo poco a poco llegaban bendiciones inesperadas, aunque el camino seguía lleno de espinas. Cada pequeño avance parecía un respiro, pero también una llamada al riesgo. La competencia se intensificaba, y la presión psicológica era implacable. Esa noche, cerrando el restaurante, un álbum de fotos olvidado apareció de entre las sombras. A cada página que pasaba, el peso de su legado le abrazaba, y entre esas imágenes se hallaba la esencia de su abuela, con un delantal que reflejaba el amor por la cocina que había marcado su historia. Valeria sentía que esa conexión la empujaba hacia un destino incierto y emocionante. Era el momento de desenterrar secretos familiares que podrían transformarlo todo. Energía y dudas se entrelazaban en su pecho mientras un tumulto de emociones la llevaban a preguntarse qué secretos revelaría el álbum. ¿Serían estas respuestas la clave para desatar todo su potencial y romper las cadenas que la mantenían estancada? Con el corazón latiendo, ella comprendió que el camino hacia la prosperidad no sería fácil, pero nunca antes había sentido que su destino pudiera estar al alcance de su mano. Valeria se quedó inmóvil, observando el álbum que había encontrado. Las imágenes de su familia, llenas de risas y momentos significativos, concentraban todo lo que había amado y perdido. Esa conexión con sus raíces se sentía como una olla a presión.
Las emociones rebosantes exigían ser liberadas, mezclando nostalgia con un impulso renovador. Cada fotografía contaba una historia y en cada historia una lección. Tomando una respiración profunda, abrió el álbum completamente. Entre sus páginas, descubrió cartas antiguas de sus abuelos, manuscritos que hablaban de luchas y victorias. Pensamientos que, de alguna forma, pretendían llegar a ella a través del tiempo. La forma en que su abuela había defendido los valores familiares, y como su abuelo había arriesgado todo por el futuro de su familia estaban ahí, esperando a ser comprendidos. Valeria se dio cuenta de que estos relatos eran su legado, una guía que podía usar en su propia travesía. La mezcla de determinación y vulnerabilidad creció dentro de ella. Debía confrontar sus propias dudas, examinar sus temores y ser auténtica en lo que quería construir. A esa altura, comenzó a esbozar un pequeño plan. Si bien la crítica externa la había afectado, no le era posible ignorar la vibrante conexión que había sentido con el arte culinario cuando experimentaba nuevas fusión de sabores. Esa chispa no debía ser apagada. Con cada día que pasaba, se sentía más compelida a fusionar su tradición con la innovación. Decidió rediseñar el menú del restaurante, no solo con nuevas recetas, sino también incorporando su historia familiar en cada plato. Quería que la clientela no solo degustara comida, sino que también se conectara con el legado que la rodeaba. Pero había algo más, su deseo de hacer un evento donde cada plato contara un relato. Crear un ambiente que invitara a todos a apreciar la cultura, sería su primer paso para enfrentar la competencia. Cada oportunidad para demostrar su talento era un riesgo calculado, y Valeria decidió que estaba lista para presentar su visión al mundo. Sin embargo, esa renovación del menú y su enfoque hacia la experiencia gastronómica no iba a estar exenta de desafíos. Los murmullos del barrio se intensificaban, sus competidores estaban al acecho, dispuestos a criticarla y socavar su esfuerzo. Había llegado el momento de lanzar su primera noche temática, una propuesta arriesgada pero necesaria. El miedo a fracasar la invadía, pero como los relatos en el álbum, también tenía el espíritu de lucha de sus antepasados. Valeria comenzó a trabajar en los detalles de esa noche. Cada ingrediente se seleccionaba con esmero, no solo por su sabor, sino por el significado que podía aportar. Durante las noches en vela, se enfrascaba en la cocina, probando combinaciones, recordando las enseñanzas de su abuelo sobre la paciencia y la dedicación. Comenzó a observarse a sí misma en un nuevo espejo, su autorreflexión se tornó en confianza. Mientras tanto, el resto de la familia no había tomado en serio su nuevo enfoque. Las críticas dentro de casa eran difíciles de manejar. Su hermano, quien siempre había obtenido el reconocimiento, le decía que era mejor aferrarse a lo tradicional. Sin embargo, Valeria sabía que descubrir su voz gastronómica era su verdad personal, una que no podía ignorar. No llevo solo mis manos a la cocina. Llevo mi corazón, pensó, cerrando los ojos, imaginando el aroma y sabor de su propia creación. Finalmente, el día del evento llegó. Su restaurante se llenó, pero las miradas escépticas todavía pesaban en el aire. Con el delantal puesto y su abuela observándola desde el retrato en la pared, Valeria sabía que era ahora o nunca. La noche prometía ser el escenario de su desafío más grande. La presión se intensificaba no solo por la aceptación de la comunidad, sino por la necesidad de demostrar que ella podía cambiar su destino. En medio de esa vorágine, un desconocido apareció en la puerta del restaurante, observando con interés. ¿Quién era y qué papel jugaría en su transformación? Las dudas comenzaron a retumbar, pero esta vez no sería fácil rendirse. El camino hacia el futuro se presentaba lleno de embrollos, y Valeria estaba decidida a enfrentarlo. ¿Sería la oportunidad que había esperado para darle la vuelta a su historia o una traba más en su camino? El murmullo en el restaurante se tornó casi ensordecedor mientras Valeria observaba al desconocido que estaba a la puerta. Su aspecto era un enigma. Llevaba una chaqueta oscura y su mirada se perdía en el ambiente como si estuviera escaneando cada rincón. Una rápida ráfaga de ansiedad llenó a Valeria. ¿Y si no le gusta? ¿Y si mi esfuerzo no es suficiente? Esos pensamientos amenazaban con desbordar su determinación. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche,
Cada plato se presentaba como una pieza del rompecabezas personal que había estado armando en las últimas semanas. La combinación de sabores que había elegido no solo era una exploración culinaria, era una representación de su historia, de su linaje y de las luchas que la habían llevado hasta aquí. Al servir el primer plato, una vibrante ensalada inspirada en recetas de su abuela, sintió como sus manos temblaban ante la posibilidad de rechazo. Los primeros comensales probaron la comida, sus expresiones iniciales de duda lentamente se transformaron en rostros de sorpresa y placer. La confianza de Valeria aumentó a medida que avanzaba la noche, cada comentario positivo era como una inyección de energía que la empujaba más allá de sus inseguridades. La atmósfera se volvió eléctrica y el restaurante se llenó de risas y charlas emocionadas. Había algo en el aire que prometía una nueva era para su emprendimiento. Mientras sus manos trabajaban en la cocina, Valeria no pudo evitar preguntarse sobre el desconocido. Su presencia intrigante parecía resaltar su deseo de escapar de la rutina que la había mantenido cautiva. Con cada pedido que pasaba, trataba de robar una mirada furtiva hacia él, preguntándose si, tal vez, podía convertirse en su aliado o un nuevo desafío. El clímax de la noche llegó cuando sirvió su plato más ambicioso, un guiso de su madre, enriquecido con secretos que había guardado durante años. Al final, lo presentó con orgullo, explicando la historia detrás de cada ingrediente, el esfuerzo que le había costado encontrar una manera de darle un nuevo giro a algo tan tradicional. Esto no es solo comida, es una historia de amor y resistencia, dijo, proclamando la esencia de su proyecto a todos los presentes. La mirada del desconocido se intensificó, como si su declaración resonara profundamente con él. Los aplausos fueron como un bálsamo para su alma herida. Justo cuando la euforia inundaba su corazón, su mirada se encontró con la del extraño. Él levantó su copa, brindando en su dirección, y Valeria sintió una conexión inexplicable. ¿Qué sabía él de su viaje? ¿Por qué le parecía que llevaba consigo las respuestas que tanto anhelaba encontrar? Con su cabeza elevada por la adrenalina y el reconocimiento, decidió que era el momento de acercarse. Necesitaba comprender qué papel jugaría ese misterioso individuo en su camino. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar a su interlocutor, una serie de murmullos surgieron en el fondo del restaurante. Un grupo de personas había entrado con un aire de autoridad. Valeria se detuvo en seco, los rostros familiares de sus competidores estaban ahí, tan amargos como siempre, trayendo consigo una tormenta de críticas. La transición de la euforia a la tensión fue inmediata. No bastará con esto, pensó Valeria, sintiendo que el verdadero desafío aún estaba por iniciar. La aprobación del público era solo una parte de la batalla. ¿Podría mantener lo que había construido una vez que los disparos empezaran a llegar? La noche prometía mucho más que un simple evento culinario, era la primera prueba de su capacidad para forjar su propio destino. ¿Sería capaz de enfrentar a aquellos que siempre habían tratado de que se conformara? La pregunta pulsaba en su mente mientras se preparaba para lo que sin duda resultaría en un tumultuoso enfrentamiento. Era tiempo de confrontar no solo la crítica externa, sino también sus propias dudas. Ahora, más que nunca, Valeria debía decidir si su valor y su pasión eran suficientes para reescribir su historia. Valeria respiró hondo, intentando asimilar la presión que se acumulaba a su alrededor. Las miradas de sus competidores, afiladas como cuchillos, perforaban su confianza recién adquirida. La sala había cambiado, la celebración que antes parecía un canto a su valentía ahora era un campo de batalla potencial. Sabía que esos rostros representaban más que rivalidad, eran el eco de sus propios temores, las dudas que había cargado durante años. Mientras los murmullos se intensificaban, sintió que su corazón latía más rápido. No puedo dejar que esto me derrumbe, se dijo a sí misma. Había trabajado demasiado duro. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su esfuerzo, sino también reafirmando su identidad. La cocina era más que su trabajo, era su voz, su arte. Un grupo de críticos de renombre había entrado, dispuestos a desmantelar su sueño con comentarios mordaces y tablas de puntuación. Conocía la reputación de algunos de ellos de haber hundido proyectos como el suyo. Pero en vez de dejar que la ansiedad la paralizara, una chispa de determinación se encendió en su interior.
¿Y si este desafío era la oportunidad que necesitaba para demostrar su valía? Con cada plato que salía de la cocina, comenzó a visualizar su trabajo como un testimonio de su resistencia. No solo debía enfrentarse a los críticos, sino que también tenía que convencerse a sí misma de que merecía este lugar. Había pasado noches despierta, moldeando cada recado de su vida en los sabores que servía. La historia detrás de cada ingrediente no era solo una narración, era su alma en un plato. Consciente de que debía actuar rápidamente, se acercó a su equipo. «Necesitamos mantener el enfoque», les dijo, vista serena, su voz resonó más firme de lo que se sentía. «Debemos seguir adelante con pasión. Vamos a servir nuestro arte, no importa el ruido que haya afuera». La mirada de cada uno de ellos expresó confianza en ella, como un ligero fuego que se reavivaba. Cuando una de las críticas llegó hasta su mesa, el aire se volvió aún más tenso. Él la observó con una expresión que podía interpretarse como desaprobación. Sin embargo, Valeria decidió no permitir que ese juicio la empañara. Al contrario, se sintió impulsada a conectar. «¿Qué le parece este guiso, señora?», le preguntó Valeria, aún sintiendo el calor de su resolución. «Interesante elección de sabores, pero ¿pueden ellos contar su historia?», replicó la crítica en un tono seco, como si ya estuviera dando la sentencia. «Cada bocado está diseñado para conectar con momentos de mi infancia. Espero que estas memorias puedan hablar por sí solas», respondió ella, dejando que cada palabra fuera una muestra de su auténtico deseo de comunicar su esencia. Lo que logró en ese instante fue más que defender su plato, había lanzado un desafío. Y ya no solo era el miedo lo que latía en su pecho, sino el fuego del deseo ferviente de triunfar. El desconocido, observando desde la distancia, pareció reaccionar ante su respuesta. Valeria sintió que sus palabras habían cruzado un umbral, que había insinuado la posibilidad de aliarse con la narrativa que él representaba. La conexión que había sentido antes se intensificaba, ahora en medio de esa contrariedad. Mientras la noche avanzaba, la tensión en el restaurante crecía. Era evidente que la batalla no iba a ser fácil, pero había tomado la decisión de permanecer firme. Valeria sintió que su destino se había entrelazado con el de la comida que presentaba. Era su símbolo de lucha y crecimiento. En ese instante decisivo, comprendió que no solo debía hacer frente a sus competidores, sino que debía reconfigurarse a sí misma. La dura crítica podría ser el catalizador de su éxito. El clamor de risas y murmullos se mezclaba con su respiración entrecortada mientras se preparaba para lo que vendría. En su mente, una pregunta resonó una y otra vez: ¿podría convertir el rechazo en un trampolín hacia la grandeza? Cada crítica sería un ladrillo más en la construcción de su firmeza. Cuando llegó el momento de presentar su próximo plato, una mezcla de anticipación y determinación la envolvió. Había aprendido que sus dudas no eran debilidades, sino escalones hacia su poder. Valeria estaba lista para ser más que una chef. Estaba dispuesta a convertirse en la arquitecta de su propio futuro. Pero, al mirar de nuevo al desconocido, se preguntó qué secretos guardaba, y qué rol jugaría en esta nueva etapa de su vida. Valeria se acercó a la barra de la cocina, el calor de los fogones ardiendo casi igual que el fuego de su determinación. La presión del momento se sentía como un peso en su pecho, pero sabía que permitirle afianzarse sería un error. Así que cada vez que el miedo asomaba, tomaba una respiración profunda y lo transformaba en energía. «Esto es mi vida, y hoy voy a convertirlo en algo inolvidable», repitió en su mente. Mientras su equipo terminaba los últimos toques en los platos, Valeria se permitió un momento para observar a su alrededor. Las sartenes chisporroteaban, los cuchillos cortaban con precisión, y el aroma de sus creaciones era un testamento de los sacrificios que había hecho. Las horas interminables de innovación y ensayo no eran solo recuerdos, eran escalones hacia su éxito. Sin embargo, la crítica la inquietaba. La intervención inicial había sido el primer empujón, pero ahora era consciente que tenía que visualizar el futuro que deseaba. «¿Qué tengo que perder?», pensó, enmarca en su mente una imagen clara de lo que quería: ser reconocida, ser escuchada. 10 minutos, la voz del chef principal resonó como un tambor en su pecho. Valeria se sintió sumergida en un mar de ansiedades, sin embargo, encontró en ello una fuente de inspiración. Cada plato representaba un fragmento de su esencia,
y su necesidad de ser comprendida sobrepasaba cualquier temor. Preparó su siguiente plato con una precisión casi ritual, cada corte y cada mezcla se transformó en una danza íntima entre ella y la comida. Cuando llegó el turno de presentar su creación al panel de críticos, el aire pesado en la sala se tornó electrizante. Valeria se enfrentó al desconocido que había notado anteriormente. Llevaba en su mirada una curiosidad que parecía frágil, como si esperara que ella rompiera el hielo de la tensión que ambos compartían. «Esto es lo que soy», se dijo a sí misma, tomando un respiro profundo antes de dar el paso adelante. «Señores críticos, les presento una fusión de tradición y modernidad, un bacalao curado en sal, acompañado de una salsa de membrillo y un toque de ajo asado que evocará la calidez del hogar», explicó con más aplomo de lo que sentía. Las cejas de algunos críticos se alzaron con interés. Pero el silencio seguía, pesado y casi palpable. La crítica seca, la misma que había cuestionado su visión, probó el plato con aire de escéptico. Valeria observó cada movimiento, cada mueca, como si de un combate se tratase. Es un arriesgado balance de sabores. A veces, el hogar puede parecer un laberinto, dijo la crítica, su mirada perpleja. Este comentario resonó en Valeria, recordándole las inseguridades que siempre había sentido al volver a dar un paso adelante. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, surgió en ella una nueva revelación. «Así es», interrumpió Valeria con confianza en su voz. «Pero en ese laberinto he encontrado mis propias voces. Cada ingrediente aquí es un trozo de mi historia». Las miradas se intensificaron, como si sus palabras hubiesen hecho eco en cada rincón del recinto. Valeria sintió que había desmantelado un muro, no solo estaba presentando un plato, estaba comunicando su verdad. Cada crítica la había llevado a ese momento de claridad. El desconocido, con su mirada finalmente centrada en ella, pareció intrigado. Valeria no sabía qué significaba, pero algo en su actitud le hizo entender que había logrado despertar un interés genuino. ¿Era ese el primer paso para conseguir un aliado en medio de la tiranía de críticos? Mientras la noche continuaba, Valeria se preparaba para lo que vendría, pero ya no temía. Estaba lista para abrazar su esencia. De repente, un nuevo desafío se vislumbraba en su horizonte. ¿Podría mantener esa conexión mientras enfrentaba el siguiente plato? La balanza de su futuro pendía, y en ese vaivén, se dio cuenta de que cada bocado podría definir su camino, pero también podrían volverla más fuerte. La confianza era ahora su mejor aliada, y los próximos pasos se sentían como un camino emocionante e incierto. Al final del banquete, donde el murmullo de opinión se alzaba como un maremoto, Valeria sintió esa mezcla de temor y gozo. ¿Qué respuesta recibiría de esos duros críticos? Sabía que estaba lista para cualquier cosa, pero el potencial de su vida estaba en la inminente resolución de la noche. En su interior, preguntó ansiosamente, ¿cómo transformaría la noche en un punto de inflexión? La sala aún vibraba con el eco de las conversaciones, la incertidumbre impregnando el aire. Valeria observó cómo los críticos intercambiaban opiniones en un rincón, sus gestos y tonos fríos se convertían en una barrera difícil de atravesar. Sin embargo, en lugar de retroceder ante la preocupación, sintió una chispa de motivación. Aquellos eran momentos decisivos, y ella estaba dispuesta a convertir el miedo en combustible para su crecimiento. Fue entonces cuando decidió que la voz de su corazón debía resonar más fuerte que cualquier crítica. «Y si esta noche, en lugar de esperar su aprobación, me permito imponer mi visión», reflexionó. En ese momento, Valeria se sintió como un nuevo tipo de artista. Cada creación no solo era un plato, era una declaración de intenciones, una afirmación de lo que representaba. Cuando el chef principal la buscó para que presentara su siguiente plato, la decisión ya había sido tomada. Con una sonrisa autoconvencida, se dirigió a la barra, vislumbrando la oportunidad de dar un nuevo salto hacia adelante. Mientras los ingredientes se alineaban a su favor, recordó la autenticidad que había cultivado en cada paso de su trayectoria. Esta no era solo una prueba de habilidad culinaria, era la puesta en escena de su verdad. El siguiente plato era un atrevido risotto de arroz negro, adornado con calamares y espuma de cítricos. Cada elemento contaba una historia, desde el pasado de su familia en la costa hasta su propia lucha por la innovación en un mundo de costumbres y
Tradiciones rígidas. Mientras remojaba el arroz con caldo, su mente reflexionaba sobre los retos que había enfrentado, las dudas que le habían hecho tambalear, las reafirmaciones que la habían levantado. Y ahora, aquí estaba, a punto de desafiar notoriamente las expectativas. Confiada, Valeria expuso su creación ante el jurado, sus ojos fijos en la crítica inicial. Este no es solo un plato, es una interpretación personal de mis raíces, de la lucha por encontrar mi propia voz en un mundo en el que todos parecen tener algo que decir, articuló, cada palabra pesando en el aire como un ladrillo en la construcción de su propia narrativa. Mientras un crítico probaba el risotto, Valeria sintió un giro en su estómago. Cada bocado que él tomaba no solo mediaba su trabajo, sino también su autoestima. La tensión le estrujaba el pecho, pero en medio de esa inquietud había una peculiar calma cultivada por su renovada confianza. Es una arriesgada mezcla de sabores, casi salvajes, que pueden desafiar el paladar más tradicional, pero eso es lo que lo hace interesante, expresó el crítico, su mirada analítica aún en su plato. Valeria respiró profundo, tratando de descifrar lo que había entre líneas. Interesante, pensó. Esa palabra podía interpretarse como un guiño o como una advertencia. Pero lo que más le impactó fue cómo, a pesar de la crítica, ella sintió una emoción genuina al haber puesto su esencia en el plato. En lugar de desanimarse, ese comentario la llevó a reflexionar sobre lo que realmente quería. Demostrar que podía dar forma a su historia y cocina sin rendirse a los estándares ajenos. Mientras las respuestas continuaban fluyendo, Valeria tomó una decisión trascendental. Estoy aquí para dejar una huella, se dijo a sí misma. Su viaje no consistía solo en compararse con los demás, sino en marcar la diferencia a través de su autenticidad. La búsqueda de su voz era entonces el camino hacia su empoderamiento. La noche continuó, pero para Valeria ya no importaba el resultado inmediato. Había aprendido a abrazar su singularidad y a canalizar sus vulnerabilidades en algo poderoso. Las voces de los críticos se desdibujaron mientras su autoafirmación se intensificaba. ¿Podría esta noche ser realmente el umbral hacia un cambio crucial? Pero antes de que pudiera pensarlo más, una nueva figura apareció en la puerta, otro crítico, más temido y respetado que los presentes, mirándola con un aire casi desafiante. Valeria sintió que el desafío apenas comenzaba. Valeria tomó un profundo respiro al ver al nuevo crítico, su figura imponente destacando entre la multitud. Se dio cuenta de que este era un momento decisivo, un instante en el que su valentía sería puesta a prueba nuevamente. Las dudas que habían empezado a disiparse comenzaban a asomarse de nuevo, como sombras inquietas. Se le había hecho difícil en el pasado enfrentarse a figuras de autoridad en el mundo culinario, pero ahora sabía que un cambio había ocurrido dentro de ella. Mientras el crítico se acercaba, la multitud resoplaba en un murmullo apreciativo. Valeria se recordó a sí misma que lo que ella había hecho no era solo un plato, sino un acto de autenticidad. Su enfoque cambió sutilmente, en lugar de tratar de impresionar, se permitió simplemente ser. El chef la miró con curiosidad, sus ojos mostrando tanto respeto como exigencia. ¿Qué has preparado?, preguntó, su voz resonando en la sala. Valeria, en lugar de titubear, sintió la adrenalina fluir a través de su ser. Se dispuso a hablar de su risotto con la pasión que había estado naciendo en su interior. Este es un risotto de arroz negro, con calamares y espuma de cítricos, comenzó, su voz firme. Es un reflejo de mis raíces y de mis luchas por encontrar mi voz en este campo. Cada bocado está imbuido de una historia. Con cada palabra, se dio cuenta de que se estaba reivindicando. Esta no era solo una presentación, era una reivindicación de su viaje, sus fracasos y sus logros. Mientras el crítico probaba el plato, Valeria mantuvo la mirada fija en él. Pasaron los segundos que se sintieron como horas. Observó cómo sus cejas se fruncían, una señal de análisis profundo y concentración. Ella supo que, independientemente de su veredicto, había conseguido algo mucho más significativo, su propia afirmación. El uso del arroz negro es audaz, comentó el crítico, su tono analítico inquebrantable. Pero, ¿acaso temes que esto critique tus raíces en lugar de celebrarlas? La pregunta era afilada como un cuchillo, resonando en su mente. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Este era el desafío que había estado esperando. En lugar de ceder al miedo, decidió que este era el momento de reafirmar su visión. No temo que me critiquen, respondió con una determinación que la sorprendió a sí misma. Mi trabajo no está destinado a encajar en moldes tradicionales. Estoy aquí para fragmentar esas moldes, para hacer que las tradiciones evolucionen. Esto es lo que soy y lo que quiero representar. Las palabras brotaron con la convicción de alguien que se estaba levantando de las cenizas de sus inseguridades. En su interior, se sintió crecer, los viejos miedos se desvanecieron en ese instante. He aprendido que lo que importa es la autenticidad, siguió diciendo, su voz ahora resonante, confiada. Y la autenticidad se nutre de la valentía de ser uno mismo. El crítico la observó con una mezcla de sorpresa y de liberación. Valeria pudo ver que su postura había cambiado, mostrando un ligero interés. Quizás había encontrado un resquicio de conexión, un espacio donde su visión podía ser comprendida. Mientras la conversación se expandía, Valeria sintió que su propio crecimiento personal se reflejaba no solo en sus platos, sino en su capacidad de sostenerse frente a la crítica. Pero, al mismo tiempo, en su mente giraban preguntas. ¿Esa misma autenticidad la bastaría para conquistar al crítico más temido de su carrera? ¿Cómo podía seguir desafiando las expectativas? El momento de las respuestas se acercaba, y Valeria se sintió electrificada por la posibilidad de lo que podría representar su futuro. Sin embargo, en el horizonte, vislumbró a otros críticos, moviéndose hacia su dirección, sus rostros con expresiones que susurraban juicio. La tensión aumentaba, el desafío ante ella era más grande de lo que había imaginado. Valeria apretó los dientes, consciente de que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría sostenerse frente a la creciente presión y seguir adelante por su camino de transformación? La respuesta estaba en el aire, esperando ser revelada. Valeria sintió que la ansiedad se apoderaba de su estómago al observar cómo otros críticos se acercaban, sus expresiones variando entre la curiosidad y la desconfianza. Se sintió en la cuerda floja, enfrentando un jurado que podría cambiar su carrera con solo un comentario. La adrenalina que había sentido previamente se había transformado en una mezcla de terror y determinación. Mientras el nuevo crítico tomaba su lugar junto al primero, Valeria comprendió que estos momentos no se trataban solo de dar un buen platillo, sino de defender una filosofía que había empezado a cultivarse dentro de ella. En su rincón, recordó las ocasiones en que se había conformado a las expectativas de otros. Había tiempo para complacer, pero ese día no era el adecuado. Ese día, ella era la chef, no una simple aprendiz. El segundo crítico, un hombre de cabello canoso y mirada intensa, dirigió su atención únicamente a ella. He escuchado comentarios sobre el uso audaz de ciertos ingredientes. Tu concepto es interesante, comenzó, su tono tan afilado como una cuchilla de chef. La pregunta es, ¿cuán lejos estás dispuesta a llegar para que tu cocina sea escuchada, sin dejar de ser tú misma? Valeria tomó un momento para asimilar la pregunta, sintiendo que cada sílaba la incitaba a un examen más profundo de su identidad culinaria. La distancia que estoy dispuesta a recorrer es inmensa, comenzó a responder, aún sorprendida por su propia firmeza. La autenticidad exige sacrificio y audacia. A veces, eso significa alejarse del camino trillado y abrir nuevas sendas. El crítico parecía evaluar su respuesta con minuciosidad, libre de prejuzgar. Esa reconsideración fue un alivio, pero Valeria sabía que cada palabra contaba. Cada una de sus afirmaciones necesitaba anclarla más fuerte en su propósito personal. A medida que la conversación progresaba, el crítico se volvió más inquisitivo, lanzando preguntas que la llevaban a las profundidades de su entendimiento. ¿Estás preparada para el rechazo? ¿Qué harías si tus platos no conectan con la audiencia? Valeria dejó escapar un suspiro, en el que se fundían el miedo y la emoción. Todo chef sabe que el rechazo es parte del arte. Pero también sé que cada error es una oportunidad para aprender. Cuando las puertas se cierran, busco ventanas. Cada crítica, incluso la más dura, es un paso hacia el perfeccionamiento. Ambos críticos intercambiaron miradas, una señal clara de que había penetrado la defensa. Valeria, en ese instante, sintió que había encontrado su voz, una que antes se había vuelto casi un susurro entre gritos de duda.
Era un acto de valentía, compartir su esencia sin pasar por el filtro del miedo. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, sintió que estaba al borde de una montaña rusa emocional. Cada interacción con los críticos parecía multiplicar la presión que sentía, una tensión que se estaba acumulando en su interior. ¿Lo que había descubierto era suficiente? ¿Podía mantener este nivel de autenticidad a medida que las expectativas subían? La incertidumbre germinaba. Justo cuando pensó que había encontrado su ritmo, un tercer crítico, más joven e impetuoso, se acercó con una desconfianza candente. Pero, ¿qué garantía tienes de que tu visión realmente resuene, Valeria? ¿Y si, al final, lo que crees que es verdadero no tiene valor? La interrogante resonó como un tambor en su mente, llevándola a cuestionar nuevamente su camino. Mientras estos pensamientos atravesaban su percepción, la sala se llenó de un ambiente denso. Todas las miradas recaían sobre ella, esperando su respuesta. Sintiéndose atrapada entre la duda y la determinación, Valeria se dio cuenta de que su viaje personal no solo trataba de crear platos memorables, sino de afirmar su existencia y su voz. Estaba decidida a no dejar que las dudas ajenas la definieran. Sin embargo, la carga de la autocrítica estaba cada vez más presente. Podía formar una respuesta que no solo defendiera su arte, sino que también revelara su autenticidad sin filtros. Se sintió al borde de un abismo, cada crítica desnudando más su fragilidad. ¿Cómo podría mantenerse firme cuando podría desmoronarse en cualquier momento? La respuesta a esta pregunta se escondía en aquellos momentos de confianza y autenticidad, pero los rostros escudriñadores le hacían dudar de sí misma. A medida que se preparaba para hablar, una imagen se formó en su mente, una representación de su verdadero ser floreciendo. Su futuro dependía de lo que decidiera en ese instante. Mientras la tensión alcanzaba un crescendo, Valeria supo que el siguiente paso podría ser su transformación o su ruina. La mirada de los críticos, casi como un espejo, reflejaba sus propias luchas internas. Justo antes de hablar, sintió que un nuevo elemento añadido al fuego, una chispa de desafío que la invitaba a surgir. ¿Podría encontrar el coraje necesario? La respuesta sería reveladora, pero las paredes parecían cerrarse rápidamente a su alrededor. ¿Era este el momento de su verdad? La sala quedó en un silencio casi palpable mientras Valeria luchaba contra sí misma, las palabras danzando en su mente, a punto de salir. Ante la mirada del crítico implacable, sintió que su esencia se distorsionaba, como si contuviera la respiración de todo su espíritu en un solo instante. Había llegado el momento de elegir cómo quería ser percibida, el instante decisivo en que el resultado podría consolidar su identidad como chef o evidenciar su temor como persona. Lo que tú consideras un valor no es una duda a la que me atrevo a someterme. Mi trabajo es la representación de mi historia, de mis raíces y de mi cultura. Al ponerme al fuego, me arriesgo a perderme, pero también a encontrarme. Su voz, aunque firme, traicionaba una vibración de vulnerabilidad que la mantenía terrenal, como un hilo que no quería romperse. El joven crítico frunció el ceño y el tiempo pareció ralentizarse. Plasmar su verdad era una confrontación personal, y lo que Valeria sentía a la par era admirable, pero también monstruoso. En ese mismo instante, ella se sintió desnuda, pero a la vez invulnerable. En su mente, las dudas trataban de asfixiarla. ¿Qué pasaría si la crítica era desmesurada? ¿Y si su visión nunca era bien recibida? Pero al pensar en su trayectoria, se dio cuenta de que en ese desafío se encontraba la esencia del crecimiento. Sin confrontación no hay evolución. Es cierto que no puedo garantizar que todos los platos resuenen con la audiencia, pero puedo garantizar que cada uno de ellos lleva una parte de mí, de mi historia y de la historia de los que me rodean. Valeria vio las cejas del crítico canoso elevarse ligeramente, quizás porque lo que decía, además de controladamente apasionado, era verdadero. El ambiente había cambiado, la tensión ahora se cargaba de expectativa constructiva. Como si en ese momento su autenticidad pudiera despejar las nubes de juicio. Aunque se sentía expuesta, también percibía el espacio a su alrededor fluir con nuevas posibilidades. La mirada de aquellos críticos se transformaba, ya no eran meramente jueces, sino más bien testigos de su viaje. Pese a la validación que sentía, la inquietud no disminuyó.
Cada palabra que pronunciara sería una semilla que cultivaría en la audiencia, y cada respuesta que su mente ofrecía era un terreno aún incoherente que debía cimentar. ¿Podría continuar alimentando su camino sin rendirse ante la presión y las expectativas? Una voz interna comenzó a resonar más fuerte. Las noches sin dormir, las pruebas fallidas en la cocina, cada error en su proceso eran lecciones con un peso incalculable. No podía dar un paso atrás, avanzar era la única opción. La cocina era su vehículo y sus conceptos, la brújula. En medio de su monólogo interno, el crítico más joven interrumpió, pero, Valeria, imagina que lo que consideras tu verdad no se sostiene. ¿Vas a arriesgar todo por una idea que podría no ser más que una ilusión? La pregunta hizo eco en su mente como un tambor que retumbaba. Era cierto que riesgos existían, pero cada uno de ellos es una oportunidad por la que debía luchar. Nada en la vida es una garantía, pero vivir con miedo es una no vida. Hablar ya no era solo una defensa de su obra, era un compromiso hacia sí misma y hacia la autenticidad que tanto había buscado. Mientras la tensión seguía construyéndose, Valeria se dio cuenta de que la verdadera transformación no vendría solo de sus platos, sino de su mente. Ya no era únicamente la chef, ahora era el capitán que navegaba sus miedos, sus expectativas y su verdad. La lucha incesante por ser entendida y reconocida no sería un obstáculo, sino la razón para seguir adelante. En ese último instante, Valeria tomó una respiración profunda, sosteniendo la mirada de los críticos. Su desafío no solo era defender su cocina, sino posicionar su voz en el escenario que siempre había imaginado. Pero una pregunta latente golpeaba en su interior. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad mientras navegaba en un mundo disciplina y glamuroso que constantemente retaba sus valores? Era el momento definitorio y ella estaba lista para dar ese salto. A medida que la sala se sumerge en una atmósfera tensa, Valeria se siente más viva que nunca, atrayendo las miradas inquisitivas hacia sí misma. Sin embargo, una sombra de duda acecha en lo profundo, preparándose para revelarse implacablemente. La incertidumbre de su futuro profesional comenzaba a desdibujar las líneas de su valentía. ¿Tendría la fortaleza necesaria para enfrentar lo que se avecinaba? Valeria se plantó firme en el centro de su restaurante, asimilando la tensión electrizante que la rodeaba. La noche había sido un torbellino de emociones, cada plato servido una declaración de su viaje personal. Ahora, con la mirada fija en sus críticos, comprendió que había llegado a un punto pivotal. Era su momento de brillar, de reivindicar su propio camino. La incertidumbre que antes la acechaba comenzó a disiparse al recordar todo lo que había construido. Su determinación creció a medida que se sentía más conectada con sus raíces, con la historia que llevaba dentro. Cada bocado cuenta mi historia, pensó, resonando en su corazón la pasión que la había llevado hasta aquí. No solo era una chef, era una narradora que utilizaba ingredientes y platos para transmitir lo que llevaba en su interior. ¿Y si no les gusta? Se susurró una voz interna, pero Valeria la acalló de inmediato. ¿Desde cuándo importaba más la aprobación ajena que su autenticidad? Había enfrentado sus miedos, dormido entre dudas y construido una visión propia que estaba lista para ser compartida. En ese preciso instante, se sintió como una guerrera. El pasado que la había formado, los sacrificios de su familia, todo convergía en ella. Decidida, dio un paso hacia adelante y habló con una voz clara. Cada receta que he presentado aquí esta noche está impregnada de mis luchas y de mis triunfos. Esta experiencia no es solo mía, también pertenece a aquellos que me han apoyado y a quienes he perdido en el camino. Cada plato que preparé es un vínculo con el pasado y sé que no todos entenderán mi visión, pero estoy dispuesta a arriesgarlo todo por ella. Así, Valeria expuso lo que había sentido en su pecho durante todo el evento, la necesidad de ser fiel a sí misma. La sala se llenó de murmullos, los críticos parecían sorprendidos por la sinceridad y el ardor de su declaración. Era un momento de afirmación, un acto de valentía que resplandecía en su voz. Mientras las dudas empezaban a desvanecerse, una nueva energía la rodeó. Entonces, el crítico más anciano alzó la mano pidiendo silencio. Con una expresión reflexiva, dijo, Valeria, me has impresionado esta noche. No solo por la calidad de tus platos, sino por tu valentía al defender tu visión.
Has demostrado que la autenticidad resuena más allá de la técnica. La cocina es un arte y tú has encontrado tu forma de expresarlo. Las palabras del crítico fueron como un bálsamo en su alma. Valeria sintió un torrente de emoción recorriendo su cuerpo. Había superado un obstáculo que una vez consideró insuperable. La aceptación de su verdad le otorgó una confianza renovada que la empoderaba. Era un reconocimiento que validaba no solo su trabajo, sino la persona en la que se había convertido. Con una sonrisa, Valeria respondió: «Gracias. No es solo mi historia, es la historia de todos los que han estado conmigo en este recorrido. Con cada plato, busco crear una conexión, un diálogo entre mis raíces y el presente». El ambiente en la sala había cambiado drásticamente. Los murmullos de crítica se convirtieron en un aprecio palpable, una oleada de interés por su historia. El crítico más joven, que había sido tan escéptico, se acercó y le dijo: «Tu enfoque es fascinante. Quiero saber más sobre cómo planeas seguir innovando». Valeria sintió que, quizás, esos intercambios profundos podían abrir puertas inesperadas. A medida que la noche llegaba a su fin y los críticos debatían sobre sus platos, Valeria no podía evitar sentir una satisfacción profunda. No solo había defendido su visión, también había creado un espacio donde su autenticidad brillaba. En ese momento de reconocimiento, contempló con gratitud el camino recorrido, y supo que cada sacrificio había valido la pena. Finalmente, al cierre del evento, mientras sus críticos se retiraban con sonrisas más profundas y miradas de admiración, Valeria comprendió que su lucha no solo había sido por un lugar en el mundo de la gastronomía, sino una reivindicación de su identidad. Desde esa noche, su restaurante se convirtió en un espacio donde la tradición y la modernidad coexistían, un lugar donde cada cliente podía degustar no solo comida, sino historia, amor y pasión. Con una nueva visión, Valeria decidió que infundiría cada aspecto de su restaurante con su historia. Rediseñaría no solo el menú, sino la identidad del lugar. Aquel restaurante no solo sería un legado familiar, sería un puente entre el pasado y el futuro, un hito de su viaje personal. Mientras miraba hacia el horizonte, sabía que la jornada no había terminado. Cada día sería una nueva oportunidad para crecer, para arriesgarse y para transformar su historia. Esto es solo el principio, pensó, arraigada en su recién descubierta fortaleza. Finalmente, Valeria sentó las bases de su camino hacia una nueva era, lista para seguir reinventándose y demostrando que la autenticidad siempre sería su mayor aliada. La metamorfosis de su vida estaba en marcha y ella estaba decidida a ser la arquitecta de su destino. Ahora, si quiere seguir siendo testigo de historias de superación personal como la de Valeria, necesitan suscribirse ahora. No dejen pasar la oportunidad, este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que este contenido llegue a más amantes de la superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia. Y, por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Su apoyo es crucial y solo los verdaderos fans de historias de cambio y empoderamiento entienden la importancia de estar siempre presentes.